agradeciendo su preferencia y su sintonía a TN23, este sistema de noticias que usted ya conoce. Todos los días le tenemos información a toda hora. También le tenemos programas de contenido como este, El Rostro de la Noticia. En este espacio son analizados los temas que nos interesan a nosotros los guatemaltecos. Y recientemente vimos cómo el Estado rescató a cerca de 55 niños que eran explotados, obligados a trabajar en las esquinas bajo los semáforos o a mendigar en ciertas ocasiones. Este es un esfuerzo que se ha hecho por rescatar a la niñez en riesgo de Guatemala, pero es todo un trabajo que han realizado diversas entidades y que la población pues ya estaba solicitando, también porque esto se había convertido en un problema de alto impacto. Hoy vamos a hablar qué pasó con estos niños y también qué puede pasar con las personas que los estaban explotando. ¿Qué dice la ley al respecto? Para ello nos acompaña el licenciado Franklin Azurdia. Él es subsecretario de Protección y Abrigo de la SBET, que es la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Pues aquí agradeciendo la invitación y con la plena disposición de colaborar con ustedes y con todos los espectadores en cuanto a las dudas que puedan tener en las acciones realizadas. En primera instancia, se pregunta el público televidente, ¿cómo inicia esta investigación para que ustedes hayan llegado a estos resultados? Bueno, la investigación se inicia dentro del marco de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas que se articuló a instancias de la Vicepresidenta de la República, que detecta que había la necesidad de coordinar los esfuerzos de las instituciones del sector público que se encargan de la protección y del combate contra la trata de personas. En ese sentido, SBET se aglutina en la comisión y en una reunión con el Ministerio Público, con la Fiscalía contra la Trata de Personas, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría contra la Violencia Sexual, también participó el Ministerio de Trabajo. Se comienza a analizar las repetidas denuncias y además la observancia que se ve de la presencia de niños en la calle y de las condiciones peligrosas en las que ellos se desenvuelven en la calle. En ese marco, la Vicepresidenta de la República dispone que se debe articular, pero que se debe hacer un trabajo que busque realmente atacar el fondo del asunto, que no sea como se hizo en años anteriores donde se tomaba un vehículo, llevaban policías y se subían, agarraban a los niños, se subían al bus y se llevaban, sino había que buscar el lugar a los tratantes, a los explotadores e iniciar el proceso penal y colateralmente las medidas de protección si en caso se encontraban víctimas. Precisamente en estos operativos que usted menciona realizados años anteriores o meses anteriores, ¿qué pasaba entonces con los niños y también con las personas que los explotaban? Bueno, esencialmente en años anteriores, en periodos anteriores, lo que pasaba era que se le atacaba, por decir de esa manera, la presencia del niño en la calle. Se buscaba fuerza policial, vehículos, se iba y se agarraba a los niños. Por eso, no sé si recuerdan, en alguna época hubieron escenas donde iban representantes de instituciones del Estado corriendo a los niños en la Avenida Reforma. Se agarraban a los niños, se llevaban a un albergue y ellos eran vistos como que el problema eran ellos. Los tratantes, los explotadores y los padres irresponsables se quedaban tranquilamente en sus condiciones, entonces ellos se dedicaban a buscar a otros niños. Y eso fue la metodología que se analizó desde la Secretaría contra la Violencia Sexual, juntamente con las instituciones que están en la Comisión Interinstitucional contra la Trata, de que no debía de hacerse así. Y coordinadamente con el Ministerio Público y el DEIC, la Unidad contra la Trata del DEIC de la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación, se articula un proceso en donde lo que se buscaba era el fondo de la explotación, no precisamente a los niños. Este operativo último no buscaba niños, buscaba tratantes y explotadores. Fueron 55 niños en estos operativos, según lo que se reportó, pero ¿hay más niños en la calle en esta situación? Y no solo en Guatemala, ¿también en los departamentos? Bueno, definitivamente y lamentablemente hay mucha más presencia de los niños. Nosotros consideramos que de los 55 que se localizaron, 52 exactamente que se localizaron como víctimas, representan un porcentaje que no podríamos decir mayoritario de los niños que son explotados. Me atrevería a decir que hasta es mínimo.
Y que hay otros departamentos que tienen un número no tan alto como la ciudad de Guatemala, pero que sí presentan algún índice de representación. Por ejemplo, la antigua Guatemala, todos los municipios que están a la ribera del lago de Atitlán, la cabecera departamental de Quetzaltenango, el área de Petén, San Benito Petén, Santa Elena, son regiones que presentan alta presencia de niños en esas condiciones de explotación. Entendemos entonces que es explotación también de niños cuando ellos llegan a estos lugares turísticos y nos ofrecen a la venta de algunos productos o recuerdos, licenciado. Lo que sucede en este caso es que aquí hay una combinación entre de violaciones a derechos o de medidas que ponen en riesgo la integridad de la niñez. Digamos que por un lado tenemos temas vinculados a la trata y explotación económica o explotación laboral, como en el caso de los niños, como en el caso de la ciudad de Guatemala, que ellos mismos expresaron que eran víctimas, que eran enviados a pedir limosnas o a vender productos, pero que no obtenían mayor ganancia por eso y que el dinero lo tenían que entregar. Y por el otro lado, temas vinculados a niños que a veces muchas personas creen que lo que están haciendo es trabajando al vender esos productos, pero que realmente lo hacen en condiciones donde no se les garantiza ningún derecho. Además es prohibido porque todo trabajo de un niño menor de 14 años es esencialmente prohibido y está regulado en la ley. Y adicionalmente hay una pérdida de otros derechos como el acceso a la educación, a la salud, a la protección, a su integridad personal. ¿Cómo era un día en la vida de estos niños rescatados? Bueno, según lo han narrado ellos mismos, iban por ellos entre 4 de la mañana y 4:30 de la mañana. Los trasladaban en un vehículo hacinados hacia diferentes esquinas o lugares de la ciudad de Guatemala. Ocasionalmente les daban como desayuno bolsitas de golosinas de esas de tienda y muy ocasionalmente una tacita de café. Los colocaban en esos lugares de tal manera que desde temprano estuvieran en ese lugar. Al mediodía pasaban por ellos dándoles nuevamente golosinas o una galleta o una gaseosa ocasionalmente. Regresaban por ellos entre 6 de la tarde y 7 de la noche, si bien les iba, para llevarlos a ese lugar en donde ya pernoctaban ahí y nuevamente la condición de comer era por su cuenta. Algunos de ellos estaban 8 días en el lugar y sus padres regresaban a los 8 días siguientes. ¿Cómo dormían? ¿Dónde dormían? Bueno, como lo vieron los noticieros y como ustedes lo retransmitieron efectivamente, porque ustedes hicieron una adecuada cobertura de esa actividad que se hizo de protección, realmente el lugar era un lugar, decirle, yo tengo experiencia de trabajar ya en temas de protección de niñez desde hace muchos años y ver un lugar como ese era una cuestión deprimente totalmente, eran condiciones infrahumanas en el lugar. Son lugares de paso prácticamente donde hay una cantidad extraordinaria de personas que duermen en ese lugar, que duermen en las banquetas, que duermen en los corredores. Nos narraban los niños que les cuesta 25 quetzales el mes pagar ahí. Porque una de las características de la explotación, y es bueno que los espectadores lo sepan, es que una de las características de la explotación es que el explotador nunca pierde y todo se lo cobra a la víctima. Entonces el niño sale, vende o obtiene propinas, pero después todo se lo cobra. Si le da donde vivir, se lo cobra. Si le da agua para bañarse, se lo cobra. Si le da comida, aunque sean galletas y todo, todo se lo cobra. Si el niño se le antoja una playera o un suéter, se lo vende, pero se lo vende a precios de exportación. Entonces esa es otra característica de ellos y por eso les cobraban todo. Era un lugar donde pagaban 25 quetzales al mes y esos 25 le daban derecho a un pedazo de piso. Y ya cada quien debería ver por su lado si llevaba cartón o llevaba poncho. Y cuando se inicia el operativo se pueden observar todos los cartones y ponchos tirados en los corredores en todos los niveles. Niños, mujeres, hombres adultos, niños varones, bebés, todo mezclado sin ninguna garantía de protección. Y algo muy deprimente, o tal vez ustedes lo transmitieron efectivamente, es que al nomás entrar al lugar,
al ver a mano izquierda en un primer localito que hay ahí, al nomás abrir la puerta y entrar, se encuentra una habitación, un cuarto que no tiene cortinas, solo barrotes, y que lo que se observa ahí son fajos de billetes de quetzal, la mayoría, y de 5 algunos, y bolsas con monedas. Una cantidad asombrosa de monedas amarradas en bolsas bien apretadas y volcanes de monedas de quetzal de 25 centavos y fajos de billetes de quetzal, producto evidentemente de la mendicidad o de todo ese dinero que la ciudadanía le da a los niños en los lugares y que ellos tienen que llevar porque tienen una cuota que cumplir. ¿Alguna de las entidades involucradas en este operativo logró establecer esta cantidad de dinero que se dijo eran más de 18,000 quetzales? ¿En cuántos días u horas habían sido recolectados por los niños? Vea, actualmente, como le decía yo, dentro de la Comisión Interinstitucional contra la Trata que articuló la Vicepresidenta de la República, cada una de las instituciones asumió diferentes roles. Inicialmente, a grandes rasgos, la información que nosotros tenemos del Ministerio Público, que fue el que se quedó a cargo de esta parte, era que eran alrededor de 24,000 quetzales. Todavía está en la fase de investigación actualmente, determinar si la cantidad, si era un promedio diario o tenía un promedio, derivado de las capturas que se hicieron y de las entrevistas que se están haciendo a los niños como parte de la investigación. Estamos seguros que en los próximos días vamos a establecer realmente si esa cantidad de dinero representaba, qué periodo de tiempo era el que representaba. Entonces, cada uno asumió un rol y dentro de ese rol articulado es el que nos permite dar una respuesta más efectiva. Gracias, licenciado Basurdia. En este momento iremos a la pausa, pero aún hay muchas dudas respecto a este tema. ¿Qué pasará con los niños? ¿Qué pasará con los tratantes? Pero estas serán resueltas en el siguiente bloque. Por el momento, vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Es un problema médico. Me necesitas a mí. ¿Por qué? Si yo quito la comezón. Pero no alivias la caspa que provoca la comezón, solo la controlas. Si te deja de usar, la caspa regresa. Sí, pero a mí me pueden usar toda la vida. A mí, solo me debes de usar 14 días para atacar el hongo de la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. Sana la resequedad, sana las rosaduras, sana los raspones, sana las cortadas, sana con pomada de la campana. Continuamos en TN23 abordando este tema de vital importancia para todos los guatemaltecos. Estos niños que eran obligados a mendigar en las esquinas de nuestra ciudad capital. Estamos hoy con el licenciado Franklin Azurdia, subsecretario de Protección y Abrigo de la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas, la SVET. Licenciado, ¿qué pasará o qué está pasando con estos niños? ¿Los tienen en algún albergue o serán entregados a sus familiares? Y además, ¿cuántos de estos niños tienen padres? Bueno, de los 52 niños se hizo una determinación por parte del juez con participación de la Procuraduría General de la Nación, en donde se estableció diversos, digamos, índices de problemática o nivel de victimización. Y en ese sentido, 23 de esos niños fueron albergados en un albergue que la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas tiene específicamente para víctimas de trata de personas. Y los otros niños, dependiendo de las diversas naturalezas de sus condiciones, fueron trasladados a otro tipo de hogar. Lo que se buscaba era dar un tratamiento especializado, no una mezcla de poblaciones, no una mezcla de víctimas, porque si bien es cierto, todos son víctimas, porque todos fueron víctimas, hay diversos grados de problemática. Entonces no es posible, por ejemplo, niños que ya tienen algún índice de uso de pegamento, de thinner, que se queden con los niños pequeños. Y entonces se hizo una determinación en atención a ese orden, y de esa cuenta SVET tiene 23 niños albergados y 2 madres albergadas también, que están con sus respectivos hijos. El albergue de SVET
Es un albergue especializado, impulsado por la Vicepresidenta de la República para dar una respuesta alternativa a las necesidades de protección, en donde la metodología sea distinta y donde la metodología sea especializada en un trato humano. En ese sentido, derivado de eso es que tenemos a madres con nosotros, porque fue muy duro la posibilidad de separar a sus niños de 3 años y de 4 años de las madres. Entonces los jueces nos consultaron y nosotros, como el espíritu es el de protección, aceptamos que se quedaran. Entonces ellos están con nosotros, están en un proceso ahorita de estabilización emocional, de protección, y ahora estamos en el proceso de determinar la circunstancia jurídica que va a continuar con ellos, que esto ya le corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Ya algunos padres se han acercado al juzgado, pero ahora deberán reunir condiciones. Y deberá, tal como lo señaló la Vicepresidenta de la República, deberá previamente establecerse si tuvieron participación y qué grado de participación tuvieron en la explotación del niño. ¿Cuál era el sistema de reclutamiento que utilizaba esta estructura, licenciado? Bueno, esencialmente son niños que son del interior de la República, generalmente del occidente del país, la mayoría. Son niños que ya sea a su familia o a los niños se les ha ofrecido grandes cantidades de dinero por venir a la ciudad de Guatemala y que van a trabajar y se les ofrece, se les pintan en condiciones, y eso pues ha motivado a muchos padres a alquilar a sus hijos, a prestar a sus hijos. Entre más pequeños son, mejor para el tratante y el explotador, porque son niños que a nivel de la ciudadanía causan más sentimiento y entonces son los que más logran recaudar dinero para el explotador y el tratante. Los tratantes, ¿qué delitos se les puede imputar a ellos? Bueno, específicamente están ahora ligados a procesos por el delito de trata de personas, y ya 2 personas están con auto de prisión provisional en este momento, y el Ministerio Público está estructurando ya toda la continuidad de la etapa preparatoria del proceso penal contra esas personas, y además en búsqueda de las otras personas que están ligadas a la red. ¿En qué consiste este delito de trata de personas? Bueno, ese es un delito que esencialmente está vinculado con el traslado de personas de un lugar a otro con algún fin específico, en donde la víctima se traslada bajo una estructura, bajo una organización donde hay un captador, un transportista, un tratante, una persona que acoge, en donde la idea es esclavizar a la persona. Y al esclavizarlo se le explota mediante algún tipo de actividad, ya sea actividad económica, actividad sexual, pornografía, esclavitud, servidumbre, aún matrimonios ilegales. Y la red se enriquece de esto. Por eso ese delito es un delito que la Secretaría contra la Violencia Sexual y la licenciada Zulma Zubillaga han repetido constantemente, que ese es el delito que representa el tercer delito a nivel internacional de crimen organizado, porque las características que tiene es la de esclavizar a la víctima. Y lo peor de esto es que muchas veces la víctima no sabe que es víctima, que ese es uno de los problemas con los que nos tenemos que enfrentar. Usted ya lo mencionó brevemente, pero podría ampliar un poco más. ¿Los padres de estos niños que los alquilaban podrían también afrontar algún cargo legal? Definitivamente que al establecer cuál es la participación de los padres, parte del operativo que se montó y que no ha terminado, porque el día del allanamiento donde se encontraron los niños fue una de las fases del operativo que se planeó. El operativo está diseñado. De hecho lo vemos en pantalla. Como lo vemos en pantalla y como vemos las condiciones que yo le planteaba, el piso, uso de sábanas, la condición, ahí usted ve niños, bebés, puede observar el hacinamiento y va a observar a las personas que están alrededor del lugar y las condiciones. Entonces, aquí en algunos casos han reportado a los niños que sus propios padres venían, los entregan con una persona y regresan 8 días después por el dinero o por el niño, y después descansa, por decirlo así, unos días y lo regresan otra vez 8 días a las condiciones infrahumanas en las que se ven en las escenas. Entonces, definitivamente, parte de la estrategia que se diseñó es ahora la fase de protección que está a cargo de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en el albergue especializado,
y la fase de persecución penal, que es la que tiene a su cargo el Ministerio Público, y dentro de la fase de protección la Procuraduría General de la Nación, en la búsqueda específicamente de la participación de los tratantes y de los padres. ¿Qué les dicen a ustedes los padres de familia cuando tratan de llegar a reclamar a estos niños? ¿Cuál es su justificación para haberlos entregado? Bueno, muchos de ellos no directamente con nosotros, sino que más ante el juzgado han manifestado que desconocían, que andaban visitando la ciudad de Guatemala, que se iban a regresar, que solo vinieron a hacer un mandado. Pero ya los niños, usted sabe que los niños dicen la verdad y que los niños no tienen experiencia de ocultar información, y entonces ya los niños ya habían contado mucha de la información. Por naturaleza del ser humano le toca el corazón ver a un niño vendiendo o pidiendo dinero, pero en la actualidad, ¿qué debe hacer el ciudadano guatemalteco para evitar que pase esto, que sigan explotando a los niños? Mire, definitivamente no es una buena práctica y no se hace el bien hacia los niños dando limosna en la calle. Eso, tenemos que atacar la explotación, la trata de personas a todo nivel. Nosotros, articulados a través de las redes redes departamentales contra la violencia, explotación y trata de personas que impulsó la vicepresidenta de la República, estamos articulando el esfuerzo de las instituciones. Pero si la población sigue consintiendo esos actos, si la población lo sigue hasta justificando, porque esa es una lucha constante, si la población ve con buenos ojos y maneja el argumento erróneo de que es bueno que el niño ayude a su familia parado en un semáforo, pidiendo limosna, llevando sol, exponiéndose a los vehículos, y les da dinero, entonces difícilmente nosotros dentro de las redes contra la violencia sexual, explotación y trata de personas vamos a lograr resultados, porque nosotros solo vamos a estar reaccionando. Y si la población no se embarca en este proceso, no se sensibiliza a que no debe participar aportando dinero, comprando esos productos y contribuyendo con los tratantes, el esfuerzo que nosotros hacemos a través de la articulación de la Comisión Interinstitucional contra la Trata se ve diluido. ¿Cómo estaba diversificada la explotación, el trabajo entonces de estos niños? ¿Todos eran obligados a la mendicidad o algunos vendían artículos? Bueno, tenemos esencialmente ya establecidos dos componentes principales. Uno son mendicidad, limosna, etcétera, y otros que estaban ligados a la venta de artículos. Y además bajo condiciones que era obligado entregar una cantidad, que tenían que vender la cantidad y que tenían que entregar el producto de una cuota que se les pone. Ahí no es si querían vender, tenían que vender y entregar una cuota. Bajo sanción, o ellos dicen regaño, castigo, les gritan, etcétera. Esas eran las condiciones. De hecho, los niños han narrado que se estaban preparando para la venta de banderas en esta época y ya habían sido aleccionados sobre que ya se les iba a distribuir el tema de la venta de banderas. Gracias. Tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales sobre el tema y también cuándo y cómo, dónde debe denunciar el ciudadano. Bueno, primero voy a empezar por la última parte, la Policía Nacional Civil tiene específicamente la Unidad contra la Trata de Personas creada por el DEIC de la Policía Nacional. Está el Ministerio Público que tiene la Fiscalía contra la Trata de Personas, la Procuraduría General de la Nación, que también es parte de la comisión, y esencialmente la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que ha articulado el esfuerzo desde el año 2012. Están para servir a la ciudadanía y para recibir todo este tipo de denuncias. Y ya los números son conocidos y estamos atentos a la colaboración. Ahora, dentro de las consideraciones finales, quisiera compartirle que desde el año 2012 se inició el proceso de articular estos esfuerzos en la lucha contra la trata, la explotación y la violencia sexual. Y que ahora ya se visibilizan los temas. Mucha gente dice que ¿por qué ahora se escucha más? Es porque se visibiliza más, porque no se esconde la problemática y porque ahora se está procurando combatir de forma preventiva y de forma reactiva este tipo de lesiones a los derechos de la niñez.
Licenciado Zurdia. Muchas gracias, muy amable. A usted gracias por estar con nosotros ampliando esta información que impactó hace algunos días a todos nosotros ciudadanos guatemaltecos. Estos niños explotados que estaban a la vista de todos nosotros en las calles de nuestra ciudad. Como siempre agradezco su preferencia, le invito a quedarse aquí en TN23, aquí vienen noticias y vienen programas que seguramente también le van a interesar mucho.